La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Viernes Santo. Un viernes centrado en la experiencia de pasión de Jesucristo. Un día para hacer un alto, pensar, meditar en nuestras actitudes en relación a los demás. Un día donde debemos de darnos cuenta que Jesucristo es la ofrenda máxima del Padre para salvarnos a todos nosotros. Un día para aprender a ver la cruz con esperanza, pero también un día para reflexionar en torno a dos palabras, traición y negación. Y ahí me voy a centrar hoy. Jesús traicionado y negado. Qué triste, ¿no? Primero centrémonos un poco en Judas, el traicionero. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 16. San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me quieren dar si yo les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo. Un discípulo llamado Judas, hay que entender que no llegó a la traición, no llegó a traicionar a Jesucristo de un solo, sino que fue todo un proceso de traición. Fue algo como progresivo. Jesús fue traicionado por uno de sus más íntimos. Fue totalmente doloroso para Jesús. Desde ahí comienza la pasión de Cristo. La pasión de Cristo comienza desde el momento de la traición de Judas, cuando Jesús sabe que Judas le va a traicionar. Por eso es importante ver un poco nuestras actitudes. Imagínese usted este signo tan llamativo, el signo de las 30 monedas. 30 monedas era el precio de un esclavo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, creo que Deuteronomio, dentro de la ley que había establecido Moisés, si un buey, por ejemplo, embestía a un esclavo, lo dañaba, lo fracturaba, lo que sea, el dueño del animal debía de pagar en compensación 30 monedas de plata al propietario del esclavo, y luego debía de matar al animal. O sea, esa simbología de las 30 monedas es que revela que Jesús es el esclavo. Jesús tiene el precio de un esclavo, no de señor. Nosotros a veces también cometemos ese error como el de Judas. Vemos a Jesús como un esclavo, no como el Señor. Y es ahí donde vamos llevando una fe ambivalente, una fe con doble cara, por decir así, una fe sin fuerza, una fe sin dinamismo, porque lo vemos como esclavo y por lo tanto lo vamos a tratar como esclavo. Hazme esto, dame lo otro, pero no como Señor. Hay gente que vende a Cristo por menos de 30 monedas hoy en día. Las 30 monedas del placer, las 30 monedas del ego, las 30 monedas del consumismo, las 30 monedas del alcohol, de la droga, de la pornografía, las 30 monedas de tantas cosas que el mundo hoy te ofrece a ti, me ofrece a mí. Traicionar a Jesús hoy, como que es mucho más fácil hablar mal del sacerdote, de la religiosa, del catequista, del delegado, del obispo, hablar mal de esto, del otro, de aquí, de allá, de la persona que predica, hablar mal. Traicionamos fácilmente. Yo siempre me hizo la siguiente pregunta y quiero hacértela a ti, quiero hacerla pública. ¿Por qué Judas llegó a traicionar a Jesús? ¿Por qué Judas llegó a traicionar a Jesús? Quizás pienso,
porque Judas se fue alejando paulatinamente de Cristo. Sí, estaba con él, de acuerdo, andaba con él, pero no estaba conectado a Cristo. No estaba conectado a Cristo. Ya no comulgaba con esas enseñanzas de Cristo de amar al prójimo, esto que le lavaran los pies, pero ese perfume lo hubiéramos vendido, hubiera sido servido para los pobres. O sea, se fue desconectando, dejó de ver a Cristo como Señor, dejó de tratar a Cristo como Señor, e imperaba entonces en Judas, imperaba su ambición, imperaba, ¿sabe qué? Lo que hoy hablamos de proyecto de superación personal, su proyecto, su ambición. Hoy encontramos gente así, no solamente en la iglesia, en la propia familia. No me importan los demás, no me importa el bienestar del otro, me desconecté de mis padres, ya no les hablo, ya no les visito, ya no tengo comunión con mi papá, con mi mamá, con mi cónyuge, ya para qué ya esto, ¿no? Entonces, pero soy muy religioso, pero leo la Biblia, pero soy muy entregado a la obra del Señor. Judas era como que llevaba una herida que estaba podrida. No hay una de las heridas peores, es la soberbia, es ese anteponer mi proyecto personal por sobre los demás. Me vuelvo una persona ambiciosa, egoísta, solo pensaba en sí mismo. Fíjese bien cómo Judas llega a decir: ¿cuánto me darán si se lo entrego? O sea, ¿cuánto? Yo necesito recibir. Hay muchos Judas en la iglesia. Judas que son ministros sacerdotales, Judas que son delegados de la palabra, que somos agentes de pastoral. Hay muchos Judas dentro de la iglesia. Judas en la familia, también los hay. Por lo tanto, démonos cuenta que este sentido de traición existe en el ADN de las personas. Por eso es fundamental el discernimiento, por eso es fundamental entender que si alimentamos el egoísmo, si promovemos el egoísmo, entonces nos vamos a volvernos manipuladores, vamos a fácilmente traicionar al otro, al cual le damos un abrazo, con el cual compartimos, pero le estamos viendo cómo le afectamos por las espaldas. Judas hizo eso con Jesús. Judas provocó un dolor emocional muy grande. Es lo que provoca la infidelidad en un matrimonio. Es lo que provoca una mentira. Es lo que provoca cuando se ataca la honorabilidad de una persona. Hay un dolor emocional. Este egoísmo llevó a Judas a irse alejando de Jesús. Cada vez más, Judas espiritualmente estaba a años luz, por decir así, por decir como lo dicen en los pueblos, a muchas leguas de Jesucristo. Se había ido enfriando su corazón. Ya no le cautivaba a Jesús. Ahora le cautivaba más su proyecto personal, sus intereses. Por sobre Jesús estaba él. Ese es un riesgo que tenemos hoy. Evaluémonos nosotros. ¿Qué tanta relación tenemos con Judas nosotros, o como era Judas? ¿Somos personas ambiciosas aún dentro de la iglesia? ¿Ambicionamos qué? Poder, alimentar el ego. Todo eso nos lleva a traicionar. Nos lleva a traicionar aún hasta nuestros propios principios, nuestros propios valores. La pasión de Cristo comenzó en Judas. Por eso nosotros pensemos un poco en nosotros mismos. Cuando se enfría el amor a Cristo, cuando se enfría ese amor a Cristo, comienza a crecer el egoísmo. ¿Qué tanto abonamos el amor a Cristo nosotros? ¿Qué tanto profundizamos en este amor a Cristo?
semanas antes esto, estamos en el Triduo Pascual, hemos llegado hoy al Viernes Santo. No he querido hablar de la crucifixión, no he querido hablar de las 7 palabras de Jesús, no, sino de 2 personajes. El que traiciona, que es Judas, el que niega, que es Pedro. Ahora vayamos con Pedro. Vayamos con Pedro, Pedro el negador. Si Judas es el traicionero, Pedro es el negador. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. San Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Como estaba ahí sentado en la claridad del fuego, una muchachita de la casa lo vio y después de mirarlo dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». Mientras después, otro esclavo, al verlo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy». Versículo 59. Como una hora más tarde, otro afirmaba: «Seguramente este estaba con él, pues además es Galileo». De nuevo Pedro lo negó diciendo: «Amigo, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y salió afuera y lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? He hablado la primera parte de Judas, ahora centrémonos en Pedro. Pedro, dice el texto, que sigue de lejos. Está como ambivalente entre el que teme por un lado y ama por otro. Esa inseguridad. Quisiera estar con Jesús, pero no se atreve. Prefiere verlo de lejos. Ni acompaña ni abandona totalmente. Y ahí va, ambivalente. No sabe qué decir, no sabe qué hacer. ¿Me acerco o me mantengo a la distancia? Como tú y como yo, que nos encontramos en algunos momentos u hoy tibios. No soy de aquí ni soy de allá. Tibios. Y tú y yo, ¿acaso somos mejores que Pedro? Hago esta pregunta porque es que la naturaleza humana muchas veces nos lleva a eso. Nos lleva a fluir, no tanto fluir, a ser inestables espiritualmente. Un tiempo voy a la comunidad, otro tiempo me retiro, voy a la Eucaristía cuando me da la gana, me pierdo 2 domingos, me pierdo un mes, luego vuelvo. Es inestabilidad, de la cercanía a la lejanía. Estoy fluctuando. Mire, me llama la atención las frases de Pedro. 3 frases que son muy, desde el aspecto de la fe, muy dramáticas. La primera frase: mujer, yo no lo conozco. Niega a Jesús. Niega. Es que no hay ninguna vinculación con él. En otras palabras, es que yo no lo conozco. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Segundo: no, hombre, no lo soy. Tercero: amigo, no sé de qué hablas. Me hago el tonto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ocultamos la fe. Este tiempo de esta semana, ¿cuántos de nosotros habremos ocultado nuestra fe? La ocultamos, como Pedro. Pero ¿quién? Yo no lo conozco. No. Me comporto como un no creyente. Mira, vuelvo a esas frases. Yo no lo conozco. No, hombre, no lo soy.
amigo, no sé de qué hablas. La gran tentación que vivió Pedro y cayó en ella fue ocultar la fe. Ocultar la fe. Negar toda relación, toda cercanía con Jesucristo. Lo niega totalmente. Se va acomodando a su entorno. Y esa es la tentación que tenemos, acomodarnos al mundo, a sus conceptos, a sus criterios, por miedo a ser rechazados, por miedo a lo que nos puede pasar. Desgraciadamente es una realidad. Por eso, esta Semana Santa, este Viernes Santo, nos tiene que confrontar en el sentido de que ¿cuál es la razón de ocultar mi fe? ¿Cuál es la razón de negar que soy un cristiano católico? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da pena decirle al mundo, decirle a mi familia o comportarme como un cristiano católico? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Que se van a reír de mí? ¿Que es que me van a juzgar? Pues no me importa. Pero es mucho más fácil el camino que tomó Pedro. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil negar a Jesucristo, es mucho más fácil esconder la fe, es mucho más fácil acomodarme al resto de la gente, a su conducta, a lo que está en mi entorno. Es mucho más fácil acoger esto que me proporciona, que me promueve el mundo, a eso que me promueve la palabra del Señor. Para muchos la Semana Santa no es santa. No, es una semana de darle rienda a la carne. Y, desgraciadamente, encontramos personas, a veces hasta agentes de pastoral, en esa línea. Me tomo mis vacaciones espirituales, porque yo sirvo mucho en la parroquia, pero esta semana me voy a ir al pueblo. Pero en el pueblo me pongo a beber, me pongo unas comilonas tremendas y lo que menos he hecho es reflexionar. Pedro también experimentó su debilidad, su realidad, se acomodó al entorno. Este es uno de ellos. No, yo no lo sé. No. Ni lo conozco. Es que no lo conozco, no sé. Ese no lo conozco. Y a mí me da la impresión, por cómo escribe Lucas, me da la impresión como que Jesucristo lo estaba escuchando. Porque mire lo que dice a continuación el versículo 61. ¿Tiene una Biblia a mano? Sería bueno que la tuviera. Versículo 61, a mí me impresiona. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Jesús lo ve, no le dice nada, no le reclama absolutamente nada, pero al leer detenidamente el texto, el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Solamente ahí quedémonos, la primera parte del versículo 61. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando Jesús lo vio? Es imposible que Jesús haya tenido una mirada de rencor, de resentimiento hacia Pedro. Es una mirada de misericordia. Ha sido plenamente una mirada de misericordia. Y yo llego a la conclusión que a partir de esa mirada, la vida de Pedro cambió. No necesariamente había cambiado la vida de Pedro cuando dejó las redes en la pesca, aquella experiencia linda de la pesca milagrosa. Yo te haré pescador de hombres. Pero donde cambió radicalmente, donde maduró más todavía, fue a partir de esa mirada de Jesús. Una mirada de misericordia. No le dijo absolutamente nada. Más bien lo que hizo, la mirada de Jesús, le hizo recordar lo que Cristo le había dicho. Antes que cante el gallo, tú me habrás negado. Le llevó a recordar las palabras de Jesús. Después de esa mirada ya Pedro no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Porque dice el versículo 62 que salió afuera Pedro
llorando amargamente. Llorar amargamente bíblicamente es el llanto de arrepentimiento. Me equivoqué, fallé y lloraba amargamente. A diferencia de Judas. Judas no lloró. Judas no salió corriendo. Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento, y se terminó colgando, suicidando. Pedro no hace eso. Pedro no corre lleno de amargura, de remordimiento. Pedro corre con un llanto de dolor, de arrepentimiento, no para colgarse de un árbol, no, para aprender la lección. Por eso, querido hermano y hermana, aprendamos la lección de Pedro. Arrepintámonos de las veces en que hemos ocultado la fe, en las veces en que a través de nuestra conducta hemos negado a Jesucristo. Volvámonos a Él con humildad. Somos invitados a salir de nosotros mismos, salir de nuestros intereses, de nuestras mezquindades y a purificar nuestras intenciones con las lágrimas del arrepentimiento. Pedro lloró amargamente. Ese es el signo de un Pedro que aprende y deberá aprender a caminar en fe, consolidando su fe. Un Pedro que va a aprender a vivir esa experiencia que le va a marcar toda la vida, pero que nos va a impulsar a ser modelo para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Llegar hoy al Viernes Santo no es simplemente participar del Vía Crucis. No, llegar hoy al Viernes Santo también es interiorizar nuestra relación con Cristo. ¿Qué tan Judas soy o qué tanto de Pedro hay en mí? ¿Cómo traiciono a Jesucristo? ¿Cómo niego a Jesucristo? ¿A qué me invita Jesús? Me invita a una comunión plena con Él, a sincerarme con Él, a meditar un poco en Él, a darme cuenta que en toda esa vía de la cruz, ahí está el Judas, ahí está el Pedro, que debo de aprender de él. Debo de aprender a entender que la llamada en la fe hoy viernes es a la fidelidad. Sí, hay que contemplar a Cristo en la cruz. Sí, hay que reflexionar en silencio, pero hay que ver lo que aconteció antes. La pasión de Cristo tiene que ver no solamente con el dolor físico. La pasión de Cristo tiene que ver con el dolor emocional, porque hay dos que han comido con Él, que le han escuchado, que han sido testigos de la misericordia, que han sido testigos como Él ha sanado, como Él ha liberado a personas, como Él ha multiplicado panes y peces. Pero que hay uno que lo traiciona y hay otro que lo niega. Revisemos nuestra vida para evitar seguir traicionando a Jesús y seguirlo negando. Que el Señor bendiga nuestra vida hoy Viernes Santo y la gracia de Dios nos inspira a una actitud reflexiva. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.